Biblia de Cuentos presenta. Hermanos y hermanas, qué alegría volver a encontrarnos nuevamente en este rincón donde la sabiduría se hace cuento y las palabras tocan el alma. He abierto una vez más el libro que guarda los secretos del corazón y en sus páginas nos espera una nueva enseñanza que quiere hablarnos con dulzura y verdad. Así que acomódense, que la historia de hoy está a punto de comenzar. ¡Qué gusto volver a verlos, amigos! Siempre es un honor acompañar al guardián y aprender junto a ustedes. Cada historia tiene algo que enseñarnos, y yo, como siempre, estoy listo para escuchar, pensar un poquito y tal vez soltar una sonrisa. ¿Empezamos? Pues entonces, ¡comencemos! El sendero de la alegría. Proverbios 3:17. Dicen que hay caminos que no se recorren con los pies, sino con el alma. Así comienza la historia de Eliam, un joven cuyo corazón se había vuelto pesado como piedra. Vivía en un pequeño valle rodeado de viñas y ríos, pero nada en su entorno lograba arrancarle una sonrisa. La tristeza lo seguía como sombra al mediodía, y su abuelo, un hombre de ojos sabios y voz serena, lo observaba con ternura. Guardián, ¿era tristeza sin razón o había algo que la provocara? Ambas cosas, pequeño Liorán. A veces la tristeza no necesita un motivo para nacer. Basta como olvidar la alegría del propósito. Eliam había perdido a su padre en una sequía larga, y desde entonces su fe se había vuelto un eco. Ya no cantaba, ya no miraba las flores, ya no agradecía por el pan. Pero su abuelo, llamado Abner, conocía bien los senderos del alma. Abner, suena a esos hombres que ven con los ojos del corazón. Así era. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los montes, Abner llamó a su nieto y le dijo: Eliam, la tristeza no se cura quedándote quieto. La alegría no viene a los que la esperan, sino a los que caminan hacia ella. Ve, sigue el sendero del oriente y escucha el camino mismo. Allí hallarás lo que tu corazón perdió. Eliam, aunque confundido, obedeció. Su abuelo le entregó un bastón tallado con antiguos símbolos y una pequeña bolsa de lino. ¿Y eso era todo? ¿Un bastón y una bolsa? Eso y una bendición. No te hará falta oro ni espada, dijo Abner. Solo ojos atentos y un corazón dispuesto. Así, al amanecer, Eliam partió. Caminó hacia las colinas donde el horizonte parecía prometer respuestas. El aire olía a romero y la brisa jugaba entre los trigales, pero el joven aún sentía el peso de su melancolía. Recordó entonces las palabras del anciano: no juzgues el camino por el primer tramo. La sabiduría se revela paso a paso. Es como cuando el alba parece oscura antes del primer rayo de sol. Exactamente, pequeño. El primer día, Eliam llegó a una aldea donde el aire olía a pan recién horneado. En la plaza, una anciana luchaba por levantar un cántaro roto. Sin pensarlo, el joven corrió a ayudarla. Ella sonrió agradecida y le dijo: gracias, hijo, nadie se había detenido. Cuando se alejó, Eliam sintió que algo se desprendía de su pecho, como una hoja que el viento se lleva. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tal vez esa fue la primera lección. La alegría comienza cuando uno deja de mirarse a sí mismo. Muy bien dicho, Liorán. El segundo día, el camino lo llevó junto a un arroyo claro donde unos niños intentaban construir un puente con ramas. Eliam se unió a ellos. Trabajaron riendo hasta que lograron cruzar al otro lado. Los pequeños celebraron con gritos y danzas y uno de ellos dijo: gracias, forastero, ahora podemos ir a jugar al campo. Eliam se despidió, pero mientras caminaba comprendió algo. El corazón se alegra cuando ayuda a otros a cruzar lo que antes parecía imposible. Entonces, cada paso era como una enseñanza viva. Así es. El tercer día, el sol caía con fuerza y el polvo del camino se levantaba en remolinos. Eliam buscó sombra bajo un olivo y allí encontró a un joven pastor, llorando. Había perdido una de sus ovejas y no sabía cómo regresar sin ella. Eliam le ofreció su ayuda y juntos buscaron entre las colinas. Cuando por fin encontraron a la oveja enredada entre espinos, el pastor lo abrazó agradecido y dijo: no solo salvaste a mi oveja, salvaste mi esperanza. Eliam se quedó mirando el horizonte. Su corazón latía ligero,
y el bastón en su mano parecía más liviano. Cada vez que él daba algo, algo dentro de él se restauraba. Exactamente. Así obra la sabiduría de Dios. Convierte el servicio en alegría. Los días pasaron y Eliam comenzó a notar detalles que antes ignoraba. El canto de los grillos, la frescura del agua, el brillo del amanecer sobre las piedras. Era como si el mundo estuviera hablando un idioma que siempre había estado allí, esperando que su alma lo recordara. Es como si el silencio del corazón empezara a cantar. Sí, pequeño amigo. Una tarde, al llegar a la cima de una colina, Eliam divisó un campo de amapolas. El viento movía las flores como un mar rojo y dorado. Allí se encontró con un anciano caminante que descansaba apoyado en su cayado. «¿A dónde te diriges, muchacho?», preguntó el viajero. «No lo sé del todo», respondió Eliam. «Solo sigo el consejo de mi abuelo, buscar la alegría que viene de la sabiduría». El anciano sonrió. «Entonces, ya estás en el sendero correcto. La alegría no está al final del camino, sino en la forma en que lo recorres». Esa frase suena como una llave, guardián. Y lo fue, porque desde ese día, Eliam dejó de apresurarse. Cada paso se convirtió en una oración, cada encuentro en un motivo de gratitud. En una pequeña aldea, ayudó a un niño a recuperar su cometa perdida. En otra, compartió su pan con un anciano hambriento. Dondequiera que iba, dejaba una huella de bondad. ¿Y la tristeza? ¿Se había ido por completo? No del todo, Liarán, pero había aprendido a transformarla. La tristeza ya no era un pozo, sino un río que lo impulsaba a comprender más, a amar más. Una noche, mientras descansaba junto al fuego, miró las llamas y comprendió que su dolor había sido la leña que encendió su fe. ¡Qué hermosa imagen, guardián! ¿Entonces regresó con su abuelo? Sí. Después de 40 días, Eliam volvió al valle. Abner lo esperaba sentado bajo la higuera. Cuando el joven se acercó, el anciano sonrió y dijo: «Veo que tus pasos ya no pesan». «He visto muchas cosas, abuelo», respondió Eliam. «Pero sobre todo, he aprendido que cada día ofrece una razón para agradecer». El viejo tomó su mano y dijo: «Entonces has hallado el tesoro de la sabiduría, porque sus caminos son agradables y todas sus veredas paz». Proverbios 3:17, el versículo que lo inspiró todo. Exacto, pequeño. Y desde aquel día, Eliam fue conocido como el viajero del gozo. No porque siempre riera, sino porque su mirada irradiaba calma. Ayudaba en los campos, enseñaba a los niños, y cuando alguien se sentía abatido, él decía: «Camina, la alegría se encuentra en el paso siguiente». Me gusta pensar que el sendero aún sigue, guardián, que cada persona que busca paz puede pisar esas mismas huellas. Y tienes razón, Liarán. Los caminos de la sabiduría son eternos. No se marchitan con las estaciones ni envejecen con los años. Son senderos que brillan bajo los pies de quien decide andar con fe. A veces cuesta el primer paso, pero una vez que el corazón se entrega, la senda se vuelve ligera, como si el mismo cielo sostuviera los talones. Entonces, guardián, ¿podríamos decir que la alegría es el idioma con que Dios responde al alma que confía? Así es, pequeño amigo. La alegría es la voz silencio de la fe. No siempre se expresa en risas, sino en paz. No siempre se nota en los labios, sino en la mirada. Eliam comprendió que la sabiduría no se aprende con libros, sino con pasos dados en obediencia. Y al final de sus días, cuando caminaba con bastón por los campos del valle, muchos decían que su andar hacía florecer la hierba a su paso. ¿Y qué fue de su abuelo, guardián? Abner partió en paz poco después, dejando al nieto la casa, el bastón y su bendición. Eliam lloró, pero no con desesperanza. Sabía que aquel que le había enseñado a caminar lo esperaba más adelante, en el sendero eterno del reino. Y mientras el sol se ponía sobre el valle, el joven miró al cielo y dijo: «Gracias, Señor, por enseñarme a vivir con paso alegre». Guardián, me gustaría caminar ese mismo sendero algún día. Ya lo haces, Liorán. Cada vez que eliges la bondad en lugar del miedo,
Cada vez que sonríes en medio de la noche, estás sobre ese mismo camino, porque el sendero de la alegría no se encuentra en un mapa, sino en el corazón que decide confiar. Entonces, seguiré caminando, pequeño paso tras pequeño paso. Hazlo. Y recuerda, los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Que quien escuche esta historia encuentre en ella consuelo y que al salir al mundo sus pasos sean ligeros. Amén, guardián. Que así sea y que nunca dejemos de caminar. Así termina, viajero del alma, la historia de El Sendero de la Alegría. Que tus días sean suaves y tus caminos llenos de luz, porque aquel que camina con sabiduría siempre halla la paz. El árbol que daba vida. Proverbios 3:18. Hubo una vez, en los confines de un desierto dorado, un árbol que no debía existir. Nadie sabía cómo había nacido allí, entre la arena abrasadora y el viento sin reposo. Se decía que sus raíces bebían de un manantial oculto bajo la tierra, un río secreto que Dios mismo había dejado como promesa de vida. Su sombra era fresca como un amanecer y su fruto tenía un brillo que recordaba al oro y al fuego. Guardián, ¿cómo podía vivir un árbol en un lugar donde todo muere? Ah, pequeño Leorán, porque hay cosas que no dependen del mundo para vivir. La sabiduría es así. Crece donde nadie espera, florece donde todo parece perdido. Ese árbol era símbolo de ello, un milagro silencioso en medio del vacío. Los viajeros que lo encontraban decían que bastaba con reposar bajo su sombra para sentir el alba renovada. Entonces debía ser un lugar sagrado. Y lo era. Muchos lo buscaban, pero pocos lo hallaban, hasta que un día un hombre llamado Nael, errante y agotado, lo encontró por casualidad. Llevaba días caminando entre dunas, con la piel quemada y el corazón herido. Su vida había sido como el desierto, larga, árida y sin fruto. Se arrodilló bajo el árbol, sin saber si soñaba, y al tocar su tronco, sintió algo recorrerle el cuerpo, una paz que no conocía desde hacía años. ¿Crees que fue el Espíritu del Señor que lo tocó, guardián? Eso creo, pequeño amigo, porque la vida no viene de la madera ni de las hojas, sino de la presencia que habitan en ellas. Nael cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo oró. No pidió riquezas ni caminos fáciles, solo dijo: Señor, si aún me miras, enséñame a florecer. ¡Qué hermosa oración! Sencilla, pero llena de deseo verdadero. Y el Señor escuchó, porque al abrir los ojos, Nael notó que el viento había cambiado, ya no soplado con ira, sino con suavidad. Se levantó y miró el árbol. Su corteza brillaba con tonos de cobre y las ramas se mecían como si lo saludaran. Decidió quedarse allí un tiempo. Hizo una choza de ramas secas y comenzó a cuidar el árbol. Retiraba las piedras que caían sobre sus raíces, ahuyentaba a los animales, recogía su fruto con gratitud. ¿Y ese fruto, guardián, qué tenía de especial? Era dulce pero no de azúcar. Su dulzura era de paz. Al comerlo, Nael sentía recuerdos de esperanza, como si cada bocado le devolviera algo que había perdido. Y mientras él cuidaba el árbol parecía cuidarlo a él. Su piel sanó, su mente se aquietó, y su corazón, que antes era árido como el polvo, comenzó a brotar en compasión. Entonces ambos se daban vida mutuamente. Exactamente, Leorán. Así es el misterio de la sabiduría. Cuando la abrazas, ella también te abraza. Nael comprendió que ese árbol no era solo una planta, sino una lección viva. Su sombra representaba el descanso del alma, su fruto la bondad y su raíz la fe profunda que nadie ve. ¿Y vinieron más personas a verlo? Sí, pronto corrió la voz entre los viajeros del desierto. De tierras lejanas llegaban caravanas buscando el árbol de vida. Algunos venían enfermos, otros con el corazón roto. Nael los recibía con una sonrisa y los guiaba hasta la sombra del árbol. Allí oraban juntos. Algunos encontraban consuelo, otros sanaban, y otros simplemente lloraban al sentir que aún había vida donde creyeron que todo se había perdido. Me recuerda a cómo la sabiduría de Dios da refugio a quien la busca con humildad. Así es, pequeño.
Pero no todos llegaban con humildad. Algunos querían llevarse ramas o semillas, creyendo que podían encerrar el milagro en sus manos. Nael siempre les decía, el árbol no da fruto por ser arrancado, sino por permanecer donde Dios lo plantó. Pocos entendían. Algunos se marchaban frustrados, otros regresaban más tarde cuando el orgullo ya se les había secado. Entonces, el árbol también probaba los corazones. Exactamente. Una tarde se acercó una mujer llorando. Había perdido a su hijo en las arenas y traía en las manos un pequeño cántaro vacío. Se arrodilló enfrente del árbol y dijo, «Si aún hay vida aquí, permite que algo de ella llegue a mi alma». Nael la observó en silencio. El viento sopló y una de las ramas se inclinó. Una hoja cayó dentro del cántaro. La mujer la guardó y desde aquel día su tristeza comenzó a disiparse. Muchos años después, se decía que aquella hoja nunca se marchitó. ¿Guardián? Eso es un milagro. Lo es, pequeño Liorán. Pero el milagro más grande fue lo que sucedió en el corazón de Nael. Con el tiempo, ya no veía el árbol como un refugio, sino como un llamado. Entendió que Dios no lo había llevado allí para esconderse, sino para aprender a dar vida como aquel árbol. Así que comenzó a plantar semillas a lo largo del desierto. ¿Y crecieron? Al principio, no. El sol las quemaba, el viento las enterraba. Pero Nael no se rindió. Regaba con lo poco de agua que tenía y oraba cada noche. Un día, después de una tormenta de arena, notó algo distinto. Pequeñas hojas verdes emergían donde antes solo había polvo. Se arrodilló y lloró. No de tristeza, sino de gratitud. El desierto estaba respondiendo. ¡Qué hermoso, guardián! Es como si la fe hubiera echado raíces. Y así fue. Pasaron los años y donde antes solo había muerte, comenzaron a brotar pequeños oasis. Los viajeros seguían llegando y muchos ya no buscaban el árbol original, sino las nuevas vidas que nacían gracias al trabajo de Nael. Cuando alguien le preguntaba cómo lo había logrado, él respondía, «No soy yo quien planta, sino el Señor quien hace crecer». Parece que el árbol no solo daba sombra, sino propósito. Sí, Liorán. Y ese era su verdadero milagro, porque cuando un alma vuelve a encontrar propósito, todo florece a su alrededor. Nael envejeció con serenidad. Su rostro se llenó de arrugas, pero sus ojos brillaban como el reflejo del manantial escondido. Cada amanecer se sentaba bajo el árbol y le hablaba como a un amigo. Decía, «Gracias por enseñarme que la vida no se guarda, se comparte». ¿Y qué fue de él al final, guardián? Una mañana, el sol tardó en salir. Los viajeros que pasaban por el desierto encontraron a Nael dormido bajo el árbol, con las manos cubiertas de tierra y una sonrisa en los labios. A su alrededor, el suelo estaba lleno de brotes nuevos. Era como si la tierra misma lo despidiera con flores. Nadie lloró con amargura. Todos sabían que aquel hombre se había convertido en parte del milagro. Entonces su vida se unió al árbol. Sí, pequeño. Y desde entonces, los viajeros dicen que en las noches de luna llena, el árbol resplandece. Su sombra se extiende más lejos y el viento canta entre sus ramas una melodía suave. Dicen que si uno se sienta allí en silencio, puede oír la voz de Nael susurrando, «Abraza la sabiduría y vivirás». ¿Guardián? ¿Crees que ese árbol aún existe en algún lugar del mundo? Tal vez no en la tierra, Liorán, pero sí en el alma de quienes buscan a Dios con humildad. Porque la sabiduría es un árbol de vida, y cada acto de amor, cada palabra de fe es una hoja que brota de él. Donde haya compasión, allí está su sombra. Donde haya bondad, ahí florece su raíz. Entonces todos podemos ser como ese árbol, si dejamos que Dios nos riegue con su palabra. Exactamente, pequeño. Ser árbol de vida es ser refugio, alimento, esperanza. Es ofrecer descanso al cansado y fruto al hambriento. Es vivir no para sí mismo, sino para dar sombra a los que vienen detrás. ¿Y el agua que lo mantiene es la fe?
Sí, la fe es el manantial escondido que nunca se seca. Es lo que mantiene verde el alma aún en medio del desierto. Por eso dice el proverbio: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Guardián, me gustaría visitar ese lugar, sentarme bajo su sombra y sentir el viento que canta entre sus ramas. Quizás un día lo hagas, Liorán. Pero recuerda, cada vez que haces el bien, cada vez que perdonas, estás sentándote bajo ese mismo árbol. Porque la sabiduría no vive en un sitio, vive en los corazones que la abrazan. Entonces, que el Señor nos enseñe a echar raíces profundas. Amén, pequeño amigo. Que nuestras vidas sean como aquel árbol, firmes en la fe, suaves en la sombra, generosas en el fruto. Y que cuando otros nos encuentren, también sientan el frescor del manantial eterno. Así sea, guardián, porque quien abraza la sabiduría nunca muere, solo florece en otro jardín. Y ese, viajero del alma, es el misterio de el árbol que daba vida. Que quien escuche esta historia recuerde que incluso en el desierto más seco, Dios puede plantar esperanza. Que tu corazón sea tierra fértil y tus manos ramas de compasión. Bendito sea el que riega con amor, porque de su vida brotarán nuevas vidas. Así es, Liorán. Y que esa verdad te acompañe mientras caminas. La sabiduría es árbol de vida a los que la abrazan, y bienaventurados son los que la retienen. El arquitecto del cielo. Proverbios 3:19. Era una noche clara, una de esas en que el cielo parece un manto recién desplegado por la mano de Dios. Sobre una colina, lejos del ruido de los hombres, una madre y su pequeño hijo contemplaban el firmamento. El niño, de ojos grandes como lunas nuevas, miraba hacia lo alto con asombro. Había miles de estrellas, relucientes, ordenadas, silenciosas. Madre, preguntó con voz curiosa, ¿quién puso todas esas luces allá arriba? Ella sonrió y con la ternura de quien enseña con fe, le respondió: Jehová lo hizo, hijo mío. Él es el arquitecto del cielo. Lo fundó con sabiduría y lo afirmó con inteligencia, tal como dice el proverbio. Guardián, ¿arquitecto del cielo? ¡Qué nombre tan hermoso! ¿De verdad Dios construyó el cielo como un arquitecto hace una casa? Sí, pequeño Liorán, pero no con ladrillos ni martillos, sino con pensamiento, poder y amor. Todo lo que ves, las estrellas, los planetas, la luna que vigila las noches, fue diseñado con una mente perfecta. Nada está al azar. Cada estrella cumple su propósito. Cada movimiento en el cosmos obedece a la voz que lo creó. Entonces, ¿el universo tiene un plan? No es un accidente. Exactamente. Y esa fue la gran lección que el pequeño de nuestra historia aprendió aquella noche. Su nombre era Elior, que significa Dios es mi luz. Desde aquel día, no pudo dejar de mirar al cielo. Pasaban los años y, mientras otros niños jugaban con piedras o corrían tras el viento, él pasaba horas observando las constelaciones. Su madre lo encontraba cada tarde en el mismo lugar, con una rama en la mano, dibujando figuras en la arena. «Esta es Orión, este es el cazador», decía, como si hablara con los astros. Parece que el cielo le hablaba, ¿verdad, guardián? Así es. Cuando un corazón se maravilla de la creación, comienza a oír el lenguaje de Dios. Elior no lo sabía, pero su curiosidad era una forma de oración. Cada pregunta suya subía al cielo como incienso. Una noche, mientras trazaba un mapa de estrellas sobre el suelo, su madre se acercó con una lámpara. «Aún despierto, hijo», le dijo con dulzura. «Mañana debes madrugar para el mercado». Elior no apartó la vista del firmamento. «Madre, ¿por qué el cielo nunca se cae? Hay tantas estrellas, tanta distancia. ¿Qué la sostiene?» Ella sonrió y contestó: «La sabiduría de Dios, Elior. Él afirmó los cielos con inteligencia, como los cimientos de una casa eterna.
Guardián, ¿cómo puede la sabiduría sostener algo tan inmenso? Porque la sabiduría de Dios no es conocimiento frío, sino orden, equilibrio, verdad. Es la fuerza invisible que mantiene todo en su lugar. El mar sin desbordarse, el sol sin apagarse, el corazón sin dejar de latir. Elior comprendió eso poco a poco, y cuanto más lo meditaba, más deseaba conocer a ese arquitecto. ¿Y lo conoció? De una forma maravillosa, sí. Años después, cuando Elior era ya un joven, una gran tormenta azotó su aldea. Los rayos caían, los techos temblaban y el pueblo entero se escondió en sus casas. Pero Elior, impulsado por una voz interior, salió al campo. Quería ver el cielo en su furia, quería entender cómo la misma mano que había puesto las estrellas podía también enviar relámpagos. Se cubrió con su manto y subió a la colina. Allí, entre el estruendo, levantó su rostro y gritó: «Señor, muéstrame tu diseño. ¿Cómo sostienes todo esto sin que se destruya?» Eso fue valiente. O quizá un poco temerario. Ambas cosas, pequeño. Pero Dios escucha hasta las preguntas temerarias cuando nacen de un corazón sincero. De pronto, un relámpago iluminó el cielo entero, y por un instante Elior vio algo. No figuras humanas ni rostros divinos, sino líneas de luz que cruzaban el firmamento como si fueran los planos de una inmensa arquitectura. Era como ver el pensamiento de Dios dibujado sobre el cielo. Cayó de rodillas temblando, y una voz suave, más profunda que el trueno, pareció decirle: «Todo lo que ves, lo hice con sabiduría, y con amor lo sostengo». Guardián, eso debió ser glorioso. Lo fue, Eliorán. Desde ese día, Elior ya no miró el cielo como un misterio, sino como una carta abierta del Creador. Comprendió que la sabiduría no solo era para los sabios o los ancianos, sino para todos los que buscan entender el propósito de Dios en lo pequeño y en lo grande. Entonces, ¿cada estrella es como una palabra en el libro del cielo? Exacto. Y cada vida también. Elior empezó a enseñar a los niños de su aldea lo que había aprendido. Les decía: cuando mires una flor, no veas solo color, mira el diseño. Cuando veas una piedra, no veas solo peso, mira la forma. Cuando veas una persona, no veas solo rostro, mira el propósito. Y así creció su fama como el muchacho que hablaba con el cielo. ¿Y los adultos lo escuchaban? Al principio no. Algunos se burlaban. Decían que soñaba demasiado, que los cielos eran solo luces y nada más. Pero Elior no se desanimó. Construyó con sus manos una torre sencilla de madera desde donde podía observar el firmamento. Cada noche subía con una lámpara y escribía sus reflexiones en trozos de pergamino. En uno de ellos dejó escrito: «Dios no solo creó el universo para ser visto, sino para ser comprendido. Cada cosa está unida por una sabiduría que no cambia». Parece que su fe se volvió ciencia y su ciencia adoración. Así es, pequeño. La verdadera sabiduría nunca separa la razón de la fe, porque ambas provienen de la misma fuente. Con el tiempo, hombres de otras aldeas vinieron a escucharle. Querían entender cómo aquel joven veía el mundo con tanto orden y esperanza. Elior no les hablaba de fórmulas ni de medidas, sino de armonía. Decía: Dios es el arquitecto, y nosotros somos las líneas que completan su obra. Guardián, ¿y qué fue lo más grande que descubrió? Descubrió que todo lo creado obedece a un ritmo, como si el universo respirara al compás del corazón de Dios. Aprendió que las mareas suben y bajan con la luna, que las estaciones giran en un orden perfecto, que el día no invade la noche ni la noche al día. Y entonces comprendió: si el cielo se sostiene con sabiduría, también el alma humana debe edificarse con ella. ¿Eso significa que la sabiduría también es nuestro cimiento? Exactamente. Elior comenzó a enseñar que el hombre sin sabiduría es como una casa sin fundamento, se derrumba el primer viento. Por eso repetía siempre las palabras de su madre: Jehová con sabiduría fundó la tierra. No lo decía como cita, sino como verdad vivida. ¿Y con el tiempo, otros aprendieron de él? Sí.
Cuando envejeció, la gente lo llamaba Maestro de las Estrellas. Pero él siempre respondía: «Solo soy un aprendiz del arquitecto del cielo». Una noche, mientras enseñaba a unos jóvenes bajo la bóveda celeste, un cometa cruzó el horizonte. Todos se asombraron, pero Elior sonrió. «Ven», dijo, «nada se mueve fuera del plan de Dios. Hasta el fuego errante tiene su camino trazado». Qué paz debió sentir al entender tanto y al mismo tiempo confiar tanto. Eso es la sabiduría, Lioran. Entender para confiar más, no para dudar. Porque quien contempla el orden divino se da cuenta de que todo tiene propósito, incluso el silencio. Elior escribió su último mensaje poco antes de morir. «Mira al cielo y recuerda. La inteligencia de Dios sostiene lo visible y lo invisible. Si tu vida está construida sobre esa sabiduría, jamás caerá». Guardián, ¿qué fue de él después? Cuenta la historia que cuando partió, su torre de madera quedó vacía. Pero cada noche, una luz aparecía en su cima, como una lámpara encendida por manos invisibles. Algunos decían que era su espíritu observando las estrellas, otros que era el mismo Dios honrando a quien había mirado el cielo con ojos de fe. Lo cierto es que desde entonces, los niños del pueblo subían a la colina y decían: «Allí vive el arquitecto del cielo, el Dios que enseña a construir con amor». Entonces, guardián, cuando miro las estrellas, ¿también puedo ver un poco de su sabiduría? Por supuesto, pequeño Lioran. Cada chispa en el cielo es una lección de equilibrio, paciencia y belleza. Si el universo obedece al plan de Dios, ¿cuánto más debería hacerlo nuestro corazón? La sabiduría no está solo en los cielos, también se planta en nosotros como cimiento invisible. Entonces, ¿construir con sabiduría es vivir en armonía con lo que Dios ha diseñado? Exacto. Cada decisión, cada palabra, cada obra debe levantarse sobre ese fundamento. Porque si uno construye sobre la sabiduría divina, no teme el colapso del mundo, ni las tormentas del tiempo. Así como los cielos permanecen firmes desde la creación, así permanece el alma que confía en el Señor. Guardián, ahora entiendo por qué miras tanto el cielo cuando hablas. Es como si tus historias también fueran constelaciones. Quizás, pequeño. Cada historia es una estrella y cada verdad que aprendemos es una chispa de luz que Dios deja para guiarnos. El proverbio dice: «Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia». Esa es la promesa de estabilidad que sostiene el universo y nuestro espíritu. Entonces, cuando vuelva a mirar las estrellas, recordaré que hay un diseño y que el Creador aún construye en mí. Así es, Lioran. Cada vida es un proyecto celestial. Y cuando el alma se deja moldear por la sabiduría de Dios, el arquitecto del cielo continúa su obra en nosotros. Que nunca olvides eso, pequeño viajero. Estás hecho del mismo pensamiento que dio forma a las estrellas. Entonces, que mi corazón sea un cielo donde Él pueda habitar. Amén, pequeño. Que el arquitecto del cielo siga trazando su diseño en tu vida, hasta que un día veas cara a cara al Creador que sostuvo los cielos y también tu fe. El rocío de la mañana. Proverbios 3:20. A veces, Lioran, las verdades más grandes no se gritan desde las montañas, sino que descienden suaves como el rocío. Así era cada amanecer en el valle de Noreb, un lugar donde los pastos parecían cantar cuando el sol los tocaba por primera vez. Allí, entre las hierbas, crecía una pequeña flor llamada Sela. No era la más alta ni la más brillante, pero tenía algo que ninguna otra poseía. Cada mañana despertaba antes que todas solo para recibir la primera gota del cielo. ¿Una flor que despertaba, guardián? Sí, pequeño. Si las flores pudieran orar, Seda lo hacía. Cada amanecer abría sus pétalos al rocío, y mientras el resto del campo dormía, ella susurraba en su silencio: «Gracias, Señor, por otro día». Y entonces, una gota caía desde lo alto, fresca, pura, como un beso de Dios.
Sela la recibía con gratitud y su tallo se enderezaba un poco más, su color se hacía más vivo. Así era su vida: esperar, recibir, florecer. Me gusta esa imagen, el cielo alimentando la tierra con ternura. Eso es exactamente lo que el proverbio enseña, Liorán. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. El rocío no cae al azar. Cada gota tiene su tiempo, su propósito, su medida. Es la manera en que Dios renueva la creación, sin ruido, sin prisa, cada amanecer. Entonces, ¿el rocío es como la sabiduría, invisible pero vital? Exacto, pequeño. Y la historia de Sela lo muestra mejor que 1000 palabras. Porque un día, cuando el verano se alargó más de lo debido, el cielo dejó de llorar. No hubo rocío por semanas. Las hierbas se marchitaron, los árboles cerraron sus hojas y el valle, antes verde, se volvió polvo. Las flores se lamentaban al amanecer, pero Sela, aunque débil, seguía mirando hacia arriba. No se rindió. No, había aprendido que la vida no depende solo de la lluvia visible, sino de la fidelidad invisible de quien la envía. Así que, mientras las demás se quejaban, ella seguía abriendo sus pétalos al alba, aunque el cielo parecía callar. Un día, un viento seco la sacudió y una hoja cercana le susurró: ¿Por qué sigues esperando? ¿No ves que el cielo te ha olvidado? Pero Sela respondió: aunque no caiga el rocío, yo sé que Dios sigue sosteniendo los cielos. Eso suena como fe, guardián. Así es, Liorán. Fe pura, silenciosa, como la de Abraham cuando miraba el cielo sin entender las estrellas que se le prometían. Pasaron los días y el valle se volvió un desierto. Los pastores se marcharon, las aves buscaron ríos lejanos y la soledad se adueñó de todo. Pero una noche, mientras la luna ascendía sobre las montañas, un trueno lejano rompió el silencio. ¿Lluvia? No aún. Era solo un aviso, como la respiración profunda del cielo antes el milagro. Y entonces, al amanecer, ocurrió. El sol no había salido del todo cuando una bruma espesa comenzó a cubrir el valle. No era lluvia, sino un rocío tan abundante que caía como niebla. Sela, extenuada, sintió a las gotas descender sobre sus pétalos resecos. Fue como si el cielo la abrazara. Absorbió cada gota y poco a poco su color volvió. ¿El cielo respondió a su espera? Sí, pequeño, porque la fidelidad siempre atrae respuesta. Y no fue solo ella quien revivió. Su tallo, fortalecido por la perseverancia, retuvo agua y la filtró hacia el suelo. Otras semillas, dormidas bajo la tierra, despertaron. Brotes verdes comenzaron a surgir alrededor de ella. Así, sin saberlo, la flor que no se rindió trajo nueva vida al valle. Entonces el rocío no solo la renovó a ella, sino a todo su entorno. Exactamente. La sabiduría de Dios obra así, Liorán. No bendice a uno para aislarlo, sino para que su vida refresque a otros. Con el paso de los días, el valle volvió a ser un jardín. Los pastores regresaron, las ovejas pastaron felices y las aves llenaron el aire de cantos. En medio de ese esplendor, Sela seguía allí, humilde, pequeña, pero radiante. Guardián, ¿el pastor también la vio florecer? Sí. El anciano pastor de Noreb, llamado Abías, se acercó una mañana y notó cómo todo el valle reverdecía alrededor de esa flor. La observó un largo rato, luego dijo en voz baja: «El Señor ha usado lo débil para sostener lo marchito». Desde entonces, cada vez que los pastores llevaban sus rebaños, contaban a los niños la historia de la flor del rocío, la que esperó cuando nadie más creyó. Esa flor tenía un corazón más sabio que muchos hombres. Así es, pequeño. Porque la sabiduría no siempre habla, a veces solo espera. El proverbio lo dice: con su ciencia los abismos fueron divididos. Eso significa que Dios ordenó incluso las aguas ocultas del mundo.
separando el caos del propósito. Lo mismo hace con nosotros. Divide el miedo de la fe, el desánimo de la esperanza, y deja que de cada corazón brote un nuevo amanecer. Entonces, guardián, el rocío representa esa ciencia divina que sostiene todo, incluso cuando no la vemos. Correcto. Y cuando el alma aprende a recibirla, renace cada día como Sela. Mira, Leorán, cada amanecer es una promesa renovada. Aun cuando el mundo parezca seco, Dios sigue enviando su rocío. Tal vez no sobre la tierra, pero sí sobre el espíritu. ¿Y tú crees que nosotros también podemos ser como Sela? Sin duda. Hay momentos en la vida en que sentimos sequía, oraciones sin respuesta, silencios prolongados, cielos cerrados, pero si permanecemos con el corazón abierto, el rocío llega. Puede venir en forma de consuelo, de palabra, de abrazo, o simplemente en la paz de saber que Dios no se ha ido. Eso me recuerda a las mañanas frías en que el sol tarda, pero finalmente llega. Exactamente, pequeño. La luz siempre llega. Y cuando llega, revela lo que el rocío ha hecho en secreto. Las flores renuevan su perfume, la tierra su verdor y el alma su esperanza. La sabiduría de Dios no actúa con prisa, actúa con perfección. Entonces, guardián, ¿el rocío es como las bendiciones que no vemos venir, pero que nos transforman? Sí, Liorán. Son esas pequeñas gotas del cielo que Dios deja caer sobre quienes confían. Y la historia de Sela no terminó ahí. Una mañana, cuando el valle ya era jardín, un viajero se detuvo junto a la flor. Era un escritor cansado, de rostro apagado. Se arrodilló para descansar y vio el brillo del rocío sobre los pétalos. Algo en esa imagen lo conmovió profundamente. ¿También encontró vida en ella? Sí. Se levantó, tomó su pluma y escribió en su cuaderno: «He visto al cielo besar la tierra, y en ese beso he hallado esperanza». Desde entonces, cada amanecer escribía una oración inspirada por aquella flor. Sus palabras se esparcieron por las aldeas, llevando consuelo a los corazones. Todo comenzó con una gota y una flor que no dejó de esperar. Y entonces, el milagro más grande no fue el rocío, sino la fe que lo esperó. Amén, pequeño. Porque la sabiduría de Dios no solo sostiene los cielos, también enseña a los corazones a permanecer firmes. Cada gota de rocío es un recordatorio de que la creación sigue viva por su palabra. No es la fuerza del hombre la que sostiene al mundo, sino el aliento divino que lo renueva cada día. Guardián, cuando hablas así, siento que cada amanecer es un milagro en sí mismo. Y lo es, Liorán. Cada mañana es una declaración celestial. Aún hay esperanza, aún hay propósito, aún hay vida. Si miras bien, el rocío no solo moja la tierra, sino que también refleja el cielo. En cada gota hay un pequeño espejo de luz, como si Dios dejara su firma en la creación. Entonces, cuando vea el rocío al amanecer, recordaré que Dios todavía escribe sobre la tierra con amor. Eso es lo que quiero que recuerdes, pequeño amigo. El rocío no dura mucho, se evapora con el sol, pero mientras está, cumple su misión: refrescar, nutrir, despertar. Así también deben ser nuestras vidas, breves quizás, pero llenas de propósito divino. Guardián, ¿crees que algún día yo también podré ser como una gota de ese rocío? Ya lo eres, Liorán. Cada palabra de bondad que pronuncias, cada gesto de fe, cada historia que escuchas y compartes, todo eso es rocío para alguien más. No lo olvides, los cielos siguen destilando su frescura sobre los que aman la sabiduría. Entonces, cada amanecer traerá una nueva oportunidad para florecer. Así es, Liorán. Que tu corazón sea como el valle de Norev, siempre dispuesto a recibir el rocío de la gracia. Porque mientras haya un alma que espere con fe, el cielo jamás dejará de enviar su bendición. Y cada vez que vea una flor abrirse al sol,
recordaré que la ciencia divina sigue sosteniendo la creación. Así es, Liorán. Cada amanecer nos enseña que Dios no se ha cansado de crear, de renovar, de amar. Así termina la historia de Sela, la flor del rocío, aquella que enseñó al mundo que la esperanza no muere mientras el cielo aún tenga una gota para dar. Entonces, guardián, ¿podemos decir que cada amanecer es una promesa escrita en agua? Hermosas palabras, y sí, una promesa escrita en agua y sellada con luz, porque donde el rocío cae, la vida vuelve a cantar. Los ojos del corazón. Proverbios 3:21. Esa noche, Liorán, el cielo estaba tan claro que parecía un espejo de cristal. Las estrellas titilaban como si esperaran ser escuchadas. En medio del bosque, junto al fuego que apenas respiraba, un padre y su hija observaban las llamas. El hombre, llamado Aram, tenía la mirada serena de quien ha visto mucho y aprendido a callar más de lo que habla. Su hija, Nara, apenas contaba 10 años, pero su curiosidad era infinita. ¿El padre le contaba historias como tú a mí, guardián? Sí, pequeño. Aram era un hombre sabio y sabía que el mejor legado que podía dejarle a su hija no era oro ni tierras, sino visión. No la visión de los ojos, sino la del corazón. Aquella noche, Nara le preguntó: «Padre, ¿por qué los sabios parecen ver lo que otros no pueden?» Aram sonrió, tomó un carbón del fuego y dibujó un círculo sobre la tierra. ¿Y qué significaba ese círculo? Era el símbolo de la mirada completa. Le dijo: «Hija mía, hay 2 tipos de ojos, los que ven la forma y los que ven el fondo. Los primeros observan el mundo, los segundos lo comprenden. Dios nos dio ambos, pero pocos aprenden a usarlos juntos». Suena profundo. Entonces, los ojos del corazón son para entender, no solo mirar. Exactamente, Liorán. Y Aram quiso enseñarle eso con una experiencia. Al día siguiente la llevó a un valle cubierto de flores. El sol brillaba con fuerza y las mariposas danzaban en el aire. «Observa bien, hija», le dijo, «y dime qué ves». Nara miró a su alrededor y respondió entusiasmada: «Veo flores rojas, amarillas, blancas, y veo un río que corre detrás de aquel árbol». Parece una buena respuesta. Lo era, pero incompleta. Aram sonrió y le dijo: «Eso lo ven todos los ojos, Nara. Ahora cierra los tuyos y vuelve a mirar». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Cómo voy a ver con los ojos cerrados?», preguntó. «Con los del corazón», respondió su padre. «Piensa, ¿qué sientes cuando miras este lugar?». Le estaba enseñando a mirar con el alma. Así es. Nara cerró los ojos, respiró hondo y tras unos segundos murmuró: «Siento paz. Siento que todo aquí vive feliz. El río canta, las flores se alegran y el sol las abraza». Aram la miró con ternura y dijo: «Ahora sí, has visto». ¡Qué hermoso! Ver con el corazón cambia todo lo que se percibe. Sí, pequeño. Ese fue el comienzo del aprendizaje de Nara. Días después, Aram la llevó al mercado de la ciudad. Allí, el bullicio era ensordecedor. Vendedores, animales, voces que se cruzaban, discusiones. «Dime, hija, ¿qué ves ahora?». Ella respondió: «Veo gente comprando, regateando, y muchos parecen enfadados». Aram le pidió nuevamente: «Cierra los ojos». De nuevo el ejercicio del corazón. Exacto. Ella obedeció y tras unos instantes dijo: «Escucho cansancio, padre. Oigo miedo. Oigo necesidad. Algunos venden por hambre, otros compran por orgullo». Aram asintió. «Esa es la verdad que pocos ven, Nara. Los ojos del cuerpo miran las monedas, los del corazón escuchan las almas». Entonces,
El consejo de Proverbios tiene más sentido. Guardar la sabiduría en los ojos, no dejarla escapar. Así es. Pero el aprendizaje más profundo de Nara llegó una tarde de tormenta. Volvían de un viaje cuando el cielo se cerró sobre ellos. Rayos surcaban las nubes y el viento parecía querer arrancar los árboles. Se refugiaron en una cueva. La niña temblaba y se aferraba a su padre. «Tengo miedo, padre. No puedo ver nada». Aram le tomó las manos y dijo, «Hija, mira con los ojos del corazón. ¿Qué ves?» Qué difícil debe ser ver cuando hay miedo. Muy difícil, Liuran. Pero Nara, entre lágrimas, cerró sus ojos y se concentró. Poco a poco, su respiración se calmó. Veo que la tormenta también obedece, que no es maldad, sino fuerza. Veo que las nubes no odian al cielo, lo limpian. Aram la abrazó. Has comprendido, hija mía. Los ojos del corazón no niegan la oscuridad, pero ven más allá de ella. Eso es fe, ¿verdad? Sí, pequeño. Fe es la visión del alma cuando la luz externa se apaga. Desde aquel día, Nara aprendió a observar el mundo distinto. Cuando alguien le gritaba, ella no veía solo enojo, sino dolor. Cuando alguien reía, no veía solo alegría, sino gratitud. Con el tiempo, su mirada se volvió tan limpia que los demás decían que tenía ojos de paz. Entonces su sabiduría se volvió visible, aunque no dijera palabra. Exactamente. Y los años pasaron. Aram envejeció. Sus cabellos se tornaron grises, pero su enseñanza florecía en su hija. Hasta que una mañana, mientras el sol ascendía como una promesa, el anciano la llamó a su lado. «Hija mía», dijo con voz débil, «pronto mis ojos dejarán de ver este mundo, pero no temas, tú tienes los ojos que importan». Nara tomó sus manos y lloró. Qué momento tan triste y hermoso a la vez. Sí, Liuran. Aram, antes de cerrar sus ojos, añadió, «No apartes la sabiduría de tus ojos, guárdala en el corazón, porque cuando mires con amor, aún me verás». Y murió con una sonrisa, como quien contempla la aurora después de una larga noche. ¿Y qué hizo Nara después? Cumplió su palabra. Se convirtió en maestra de los niños del valle. Les enseñaba letras, pero sobre todo visión. «Mirad con ternura», decía, «porque los ojos fríos nunca encuentran la verdad». Y cada vez que un niño le preguntaba por qué hablaba tanto del corazón, ella respondía, «Porque el corazón es la lámpara que Dios puso en el alma para ver lo invisible». Eso me recuerda algo que dijiste una vez. Los sabios no miran el brillo, sino la raíz. Y eso lo aprendió Nara también. Un día, un viajero llegó al valle buscando consejo. Había perdido todo, su casa, su trabajo, su esperanza. Al verla le dijo, «He buscado sabiduría en libros y templos, pero no la encuentro». Ella lo miró con ternura y contestó, «Quizás buscaste con los ojos equivocados. La sabiduría no está lejos, está esperándote dentro». ¡Qué respuesta tan sencilla y profunda! El hombre lloró, y cuando levantó la vista, vio en Nara algo que no había visto antes. Sus ojos parecían contener el reflejo del cielo. «¿Cómo logras ver así?», preguntó. Ella respondió, «Porque mi padre me enseñó que todo lo creado tiene una historia, y cada historia lleva la huella de Dios». Entonces, ¿mirar con el corazón es reconocer a Dios en todo lo que se ve? Exactamente, Liuran. Y esa fue la verdadera herencia de Aram. Años después, cuando Nara era ya anciana, el valle enfrentó una gran sequía. Los campos se secaron, los animales escaseaban y el pueblo comenzó a desesperar. Muchos se quejaban y decían, «Dios nos ha abandonado». Pero Nara, con su bastón, subió al monte más alto. Desde allí observó el horizonte y dijo, no estamos solos. Si miráis con los ojos del corazón, veréis que el cielo aún guarda lluvia. ¿Y llovió, guardián? Sí, pequeño. Esa misma noche el viento cambió de dirección. Las nubes se formaron sobre el valle y la lluvia descendió como un regalo.
La gente corrió bajo el agua, riendo y llorando. Todos decían: la mujer de los ojos sabios ha hablado y el cielo ha respondido. Pero Nara, en silencio, solo levantó su rostro y susurró: gracias, Padre, porque tus ojos nunca dejan de vernos. ¡Qué final tan hermoso! Ella aprendió a ver como Dios ve. Así es. Esa es la meta de toda sabiduría. Mirar el mundo no como lo presenta el temor, sino como lo ilumina el amor. Por eso, cuando el proverbio dice: no apartes la sabiduría de tus ojos, no se refiere a retener libros o reglas, sino a mantener el corazón despierto, sensible, limpio. Entonces, ¿los ojos del corazón son el espejo donde la luz divina se refleja? Exactamente, pequeño. Si miras con ellos, verás belleza donde otros solo ven ruina, propósito donde otros ven casualidad, esperanza donde otros ven final. Aram lo entendió, Nara lo vivió, y tú también puedes hacerlo. Guardián, cuando hablas, siento que mis ojos también comienzan a ver distinto. Y ese es el comienzo, Lioran. Ver con el corazón no se enseña con palabras, sino con silencio, con atención, con amor. Así como el fuego ilumina el rostro del viajero en la noche, así la sabiduría enciende la mirada del alma. Entonces, cada vez que mire el mundo, recordaré cerrar mis ojos un momento, para ver mejor. Hazlo, pequeño, porque quien ve con el corazón nunca camina en tinieblas. Esa fue la lección de Aram y Nara, y también el deseo de Dios cuando nos dio la capacidad de sentir. Guardián, ¿crees que cuando miro con ternura a alguien, Dios me mira a través de mis ojos? Sí, Lioran. Cada vez que miras con compasión, el cielo también te mira. Porque los ojos del corazón son en verdad los ojos de Dios obrando en nosotros. El collar de vida. Proverbios 3:22. En una aldea rodeada por montes dorados y valles donde el viento parecía cantar oraciones antiguas, vivía una anciana llamada Nara. Sus manos, aunque arrugadas por el paso del tiempo, aún guardaban la delicadeza de quien ha tejido amor en cada día de su vida. Era conocida como la Madre del Valle, pues todos acudían a ella cuando el corazón necesitaba consuelo o cuando la duda pesaba más que el pan diario. A su lado crecía su nieta, una niña de mirada inquieta llamada Celia. Tenía la edad en la que los sueños se confunden con las promesas y los caminos parecen extenderse hacia todos los horizontes posibles. Sin embargo, su corazón estaba turbado. Desde la muerte de su madre, la pequeña había dejado de sonreír. El mundo, que antes era un jardín de colores, se había vuelto gris y silencioso. Nara veía aquella tristeza y oraba cada noche. «Señor, enséñame a devolverle la luz a su alma». Guardián, me conmueve pensar en esa abuela. A veces los mayores no necesitan palabras grandes, solo un gesto que despierte la esperanza dormida. Así es, pequeño Lioran. Nara sabía que la tristeza no se combate con discursos, sino con símbolos que hablen al alma. Y un amanecer, mientras el rocío aún colgaba de los lirios, tuvo un pensamiento que brilló como un rayo entre las nubes. Abrió un pequeño cofre de madera que guardaba desde su juventud. Dentro, envuelto en un paño de lino, había un collar antiguo hecho de cuentas de olivo y pequeñas piedras de río pulidas por el tiempo. Tomó el collar entre sus manos y murmuró: «Este fue mi regalo de bodas, pero hoy será un puente entre generaciones». Esa tarde, cuando el sol descendía sobre los montes y las sombras parecían alargarse como suspiros del día, llamó a Celia. La niña se acercó sin hablar, con la mirada baja. Nara la hizo sentar frente a ella y le colocó el collar alrededor del cuello. «Hija mía», dijo con ternura, «que este collar te recuerde siempre la ley del Señor. Será vida para tu alma y gracia para tu cuello». ¡Ah! ¡Qué hermoso, guardián! No era solo un adorno, ¿verdad? Era como un recordatorio visible de la presencia de Dios. Exactamente, Lioran. Aquel collar no era joya, ni lujo. Era un pacto de amor y fe.
Cada cuenta representaba un consejo de sabiduría que Nahara había aprendido a lo largo de su vida. Cada piedra, explicó, es una palabra del Altísimo. Una te recordará la paciencia, otra la compasión, otra el perdón. Y cuando sientas que la tristeza te oprime, tócalo y ora. La sabiduría del Señor te sostendrá. Celia no comprendió por todo, pero la calidez en la voz de su abuela hizo que algo en su interior se ablandara. Acarició las cuentas del collar y sintió una paz suave, como el murmullo del viento entre los trigales. Es curioso, guardián. A veces las cosas más pequeñas, una piedra, una oración, una promesa, contienen más poder que todo el oro del mundo. Así es, pequeño, porque el poder de la fe no se mide en brillo, sino en profundidad. Los días pasaron y Celia comenzó a llevar el collar siempre consigo. Al principio, solo porque era un regalo de su abuela. Pero poco a poco, cada cuenta empezó a hablarle de un modo misterioso. Cuando sentía enojo, una piedra fría le recordaba la calma. Cuando lloraba, otra se calentaba en su pecho como si le susurrara, «No estás sola». Un día, mientras caminaba por el mercado de la aldea, vio a un niño llorando junto a una cesta de frutas caída al suelo. Todos pasaban sin mirarlo. Celia dudó, pero luego recordó las palabras de Nahara. El amor no se piensa, se hace. Se agachó, recogió las frutas y las colocó de nuevo en la cesta. El niño la miró con sorpresa y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, Celia también sonrió. Parece que la sabiduría de su abuela empezó a florecer en ella, como si cada buena acción despertara una nueva vida dentro. Exactamente, Lioran. Así funciona la sabiduría divina. No impone, sino que inspira. Y como el rocío sobre una flor, renueva sin ruido. Pasaron los meses. Celia creció en gracia y en bondad. Ayudaba a los enfermos, consolaba a los niños y cuidaba de los animales del valle. Pero un día, la anciana Nahara cayó enferma. Su respiración era débil, como una vela que se apaga con el viento. Celia se arrodilló junto a su cama, sosteniendo su mano. «Abuela, no me dejes», susurró entre lágrimas. Nahara sonrió con la serenidad de quien ya ve las puertas del cielo abiertas. «No te dejaré, hija mía, porque la sabiduría que te di vivirá en ti, y mientras lleves ese collar, sabrás que camino contigo». ¿Guardián? ¿Qué promesa tan dulce? Es como si la fe uniera los corazones más allá del tiempo. Así es, pequeño amigo. Cuando Nahara partió, el valle entero lloró, pero Celia no cayó en la desesperación. Recordó las palabras de su abuela y con el collar entre las manos, oró al Señor. Desde aquel día, decidió cuidar de los demás como Nahara lo hacía. Se convirtió en maestra de los niños, en consejera de los jóvenes, en consuelo de los ancianos. La gente comenzó a llamarla la hija de la gracia, pues donde ella iba, las tensiones se disolvían y la paz se extendía como aroma de flores silvestres. Una tarde, mientras caminaba junto al río, encontró a una joven llorando. Su collar se había roto y las cuentas estaban esparcidas por el suelo. Celia se inclinó, recogió una piedra del agua y le dijo, «No llores. A veces Dios rompe lo que amamos solo para mostrarnos que puede hacerlo nuevo». La joven levantó la vista y al verla sonreír, comprendió que aquella mujer llevaba algo más que un collar. Llevaba la vida misma en su mirada. Entonces el collar se había convertido en un símbolo vivo. No solo adornaba su cuello, sino que reflejaba la sabiduría que habitaba en su alma. Exactamente, Lioran, porque cuando la sabiduría mora en el corazón, toda la vida se embellece. El rostro brilla, la voz consuela, los pasos sanan. Con los años, Celia envejeció, pero su luz nunca menguó. El collar seguía alrededor de su cuello, aunque las cuentas estaban gastadas por el tiempo.
Un día, una niña del pueblo se le acercó y le preguntó: ¿por qué sigues usando ese viejo collar si ya está roto? Celia sonrió y respondió: porque cada grieta me recuerda un momento en que Dios me sostuvo. ¡Qué respuesta tan hermosa! ¿Las grietas como testigos del amor de Dios? Me gusta pensar que hasta las heridas pueden ser joyas cuando están bañadas en fe. Así es, pequeño zorro. Las grietas son el idioma del alma redimida. Cuando Celia sintió que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, llamó a su nieta, una niña de ojos brillantes y espíritu curioso, y le entregó el collar. Este te recordará la ley de Dios. No lo lleves solo por fuera, llévalo en tu corazón. Será vida para tu alma y gracia para tu cuello. La niña lo tomó con lágrimas y prometió seguir sus pasos. Esa noche, el cielo sobre el valle se llenó de estrellas y el viento pareció cantar un himno antiguo. Los aldeanos decían que al amanecer, un suave resplandor cubría la casa de Celia. Algunos creían que era el reflejo del sol. Otros decían que era el alma de la anciana brillando junto a su creador. Guardián, entonces la sabiduría se transmite como una cadena de luz, ¿verdad? De corazón a corazón como las cuentas de un mismo collar. Así es, Liorán. Cada generación es una cuenta más en el collar eterno de Dios. Algunas son de alegría, otras de dolor, pero todas están unidas por el hilo invisible de su amor. Por eso, quien guarda la ley divina lleva en sí la verdadera belleza, aquella que no envejece, que no depende del espejo ni del oro, sino del resplandor del alma. Y así la historia de Nahara y Celia sigue viva. En cada acto de bondad, en cada palabra de consuelo, en cada sonrisa que vence al llanto, el collar de vida sigue brillando. Entonces, guardián, ¿podemos decir que la sabiduría es el adorno más hermoso que un corazón puede vestir? Sí, pequeño amigo, porque la sabiduría no cuelga del cuello, florece desde el alma. La sabiduría embellece la vida con gracia y fuerza interior. Quien la guarda lleva un tesoro que ni el tiempo ni la muerte pueden marchitar. El caminante confiado. Proverbios 3:23. En las colinas de Efraín, donde los caminos se enredan entre piedras antiguas y el eco de los profetas aún parece resonar entre los vientos, vivía un joven llamado Arel. Desde niño había soñado con ver el mar. Decía que quería contemplar el horizonte donde el cielo y la tierra se dan la mano. Pero más que un deseo de aventura, lo movía una búsqueda más profunda. Quería entender las palabras de su padre antes de morir. «Camina confiado, hijo», le había dicho aquel hombre justo. «Aunque tus pies tropiecen, el Señor enderezará tu senda». Eran las últimas palabras que Arel había escuchado de él. Y desde entonces, cada vez que el miedo lo visitaba, las repetía en silencio como una oración. Una mañana, al ver el cielo teñirse de oro sobre las montañas, decidió que había llegado el momento. Tomó un bastón, una pequeña bolsa de pan y un pergamino donde su padre había copiado proverbios de sabiduría. Lo guardó cerca del corazón, se cubrió con su manto y comenzó su viaje hacia el mar. Guardián, me gusta ese comienzo. Es como si cada paso de Arel fuera una página nueva en el libro que Dios escribía para él. Así es, pequeño Liorán, porque todo camino recorrido con fe se convierte en una enseñanza viva. El sendero era áspero. El sol caía con fuerza y las piedras parecían cuchillas bajo sus sandalias gastadas. Pero Arel no se detenía. En su mente resonaban las palabras del proverbio: «Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará». Mientras caminaba, observó cómo el paisaje cambiaba. Las colinas se volvían áridas, los árboles más escasos y el canto de los pájaros se desvanecía en el calor. Pronto,
solo quedó el sonido de sus propios pasos y el murmullo del viento. En una curva del camino, encontró a un anciano sentado junto a un pozo seco. Su rostro estaba cubierto por el polvo del desierto y su mirada, aunque cansada, conservaba un brillo sabio. «Joven», dijo el anciano, «¿a dónde te diriges con tanta determinación?» «Busco el mar, pero más que eso, busco aprender a caminar sin miedo». El anciano sonrió con ternura. «Entonces no buscas el mar, hijo, sino la confianza. Y el mar no se halla en el horizonte, se encuentra dentro». Guardián, qué palabras tan sabias. Me recuerdan a esas veces en que uno camina mucho para descubrir que lo que buscaba estaba siempre dentro del corazón. Exactamente, pequeño amigo. Arel comprendió que aquel anciano no era un encuentro casual, sino un mensajero del Altísimo. El hombre le dio una piedra lisa y le dijo: «Guárdala en tu bolsillo. Cuando el camino te parezca incierto, tómala y recuerda, la firmeza no viene del suelo, sino de quien confía en Dios». Arel agradeció el gesto y siguió adelante. Los días siguientes fueron duros. El hambre y la sed comenzaron a golpear su cuerpo y el peso de la soledad se hizo sentir. Una noche, mientras avanzaba entre sombras, tropezó con una roca y cayó al suelo. El golpe fue fuerte. Su rodilla sangraba y la desesperación quiso invadirlo. Pero entonces recordó el pergamino que guardaba sobre su pecho. Lo sacó y lo abrió con manos temblorosas. A la luz de la luna leyó: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». Ah, sí. Proverbios 3:5, una de mis favoritas. Como si Dios dijera: no camines solo, déjame llevarte. Exactamente, Liorán. Y al leer esas palabras, Arel sintió una paz que superó el dolor. Tomó la piedra que el anciano le había dado, la apretó en su mano y se levantó con decisión. A partir de esa noche, cada vez que tropezaba o se perdía, tocaba la piedra y lloraba. No pedía que el camino fuera más fácil, sino que su corazón fuera más fuerte. Un amanecer, cuando la bruma comenzaba a retirarse del valle, Arel vio un grupo de pastores intentando rescatar una oveja caída en una grieta. Corrió a ayudarlos. Juntos ataron sogas y con esfuerzo lograron sacar al animal. Los pastores le ofrecieron pan y agua en agradecimiento. «¿Hacia dónde vas, forastero?», le preguntaron. «Al mar», respondió con una sonrisa. «Pero más que al mar, camino hacia la confianza». Me gusta cómo lo dice, guardián. Ya no busca algo afuera, sino dentro, como si su meta se hubiera vuelto invisible, pero más real que nunca. Así es, Liorán. La sabiduría lo había transformado sin que él lo notara. Al continuar su camino, llegó a un bosque oscuro. Las ramas se entrelazaban como manos que intentaban detenerlo, y el suelo era resbaladizo. Arel dudó. El miedo volvió como un viejo enemigo, pero recordó las palabras de su padre y caminó un paso más, luego otro. Cada paso era una oración, cada respiración un acto de fe. De pronto, una voz interior, suave como el viento, pareció decirle: «¿Por qué temes, si yo soy quien sostiene tus pasos?». En ese instante, un rayo de luz se filtró entre los árboles, iluminando el camino. El bosque dejó de ser una amenaza y se convirtió en un santuario. Guardián, me haces pensar que la confianza no borra los miedos, solo los vence. Exactamente, Liorán. No es ausencia de tropiezos, sino certeza de que Dios nos levantará cada vez. Arel salió del bosque y vio, a lo lejos, el resplandor azul del mar. Su corazón se agitó. Había llegado. Corrió hasta la orilla y cayó de rodillas. El viento del océano golpeaba su rostro y las olas parecían saludarlo con rugidos de gloria.
Ahí, en medio de aquel espectáculo sagrado, comprendió que su viaje no había sido para encontrar el mar, sino para descubrir que la sabiduría de Dios es el suelo seguro bajo los pies del alma. Sacó el pergamuno, lo sostuvo al cielo y dijo: «Señor, ahora entiendo. No fue el camino el que se enderezó. Fuiste tú quien enderezó mi corazón». ¡Qué hermoso, guardián! Es como si el mar fuera el espejo donde finalmente vio su fe reflejada. Así fue, pequeño amigo. Desde entonces, Arel decidió quedarse junto al mar, construyó una pequeña choza y ayudaba a los viajeros perdidos a encontrar su rumbo. Les ofrecía pan, agua y una piedra lisa, como la que un día le había dado aquel anciano. Y cuando alguno se despedía, Arel decía siempre las mismas palabras. Camina confiado. Si tropiezas, que tu oración sea tu bastón, y tu fe el suelo que te sostiene. Guardián, ¿crees que el anciano del pozo era un ángel? Tal vez lo era, Liorán. O tal vez era simplemente un hombre sabio al que Dios usó para recordar a Arel que la fe se aprende caminando. Pasaron los años y los pescadores del puerto comenzaron a llamarlo el caminante confiado. Nunca lo vieron apresurado ni quejarse, aunque el viento soplara fuerte o la lluvia no cesara. Caminaba con serenidad, como si cada paso tuviera un propósito secreto. Una noche, mientras el mar rugía y las estrellas se ocultaban, un joven golpeó su puerta. Venía empapado, con los ojos llenos de miedo. No encuentro el camino de regreso, dijo. Las olas me han desorientado. Arel lo miró con ternura y le entregó una piedra lisa. No busques el camino, hijo. Busca al Señor, y el camino te hallará. El joven durmió esa noche bajo su techo y al amanecer partió con paz en el alma. Entonces, el que un día buscó la confianza, terminó siendo guía para otros. ¡Qué bella ironía del cielo! Así es, pequeño zorro, porque los que confían en Dios no solo caminan seguros, sino que enseñan a otros a hacerlo. Cuando Arel envejeció, sus pasos se volvieron lentos, pero su mirada seguía firme. Un atardecer, mientras el sol caía sobre el mar, se recostó sobre una roca y oró. Gracias, Señor, porque cada tropiezo me enseñó a confiar más. El viento sopló suave y el mar reflejó un resplandor dorado. Algunos dicen que al morir, el mar se calmó completamente, como si honrara a su caminante fiel. Guardián, me gusta pensar que ahora Arel sigue caminando, pero por senderos de luz, sin piedras ni caídas. Así es, Liorán. Porque quien aprende a confiar en Dios en la tierra, camina con Él en la eternidad. La sabiduría del Señor sostiene los pasos del justo. El que camina confiado en Dios no tropieza, porque su senda está afirmada por la fe. El sueño del justo. Proverbios 3:24. En un pequeño valle al pie de las montañas de Judá, donde el trigo se mece al ritmo del viento y los grillos entonan himnos en la noche, vivía un niño llamado Eliab. Tenía apenas 8 años, y aunque su corazón era puro, su mente estaba habitada por un visitante silencioso, el miedo. Cada noche, cuando el sol caía detrás de las colinas y la casa quedaba en penumbra, Eliab sentía que las sombras cobraban vida. Las ramas del almendro golpeando la ventana le parecían manos que querían entrar, y el silbido del viento se convertía en un lamento. Dormía junto a su madre, pero incluso con ella cerca, no podía evitar mirar hacia los rincones oscuros y pensar que algo lo observaba. Guardián, ¿te refieres al miedo que no tiene forma, pero que se siente tan real como un rugido? Sí, Liorán, el miedo que vive en el corazón del inocente. Aquel que no se combate con espada, sino con fe. La madre de Eliab era una mujer sabia. Había aprendido de su padre los proverbios de Salomón, y cada noche, antes de dormir, los recitaba suavemente. Una de esas noches, al ver los ojos temblorosos de su hijo, tomó su mano y dijo: Eliab, ¿sabes por qué la oscuridad no puede tocar a los que confían en Dios?
El niño negó con la cabeza. «Porque el Señor es como una lámpara invisible», dijo ella. «No siempre la vemos, pero su luz nunca se apaga». Entonces abrió el pergamino de los Proverbios y leyó en voz baja: «Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será dulce». Eliab repitió las palabras en un murmullo, pero el miedo no se fue del todo. Guardián, a veces las palabras entran en los oídos, pero tardan en llegar al corazón. Así es, pequeño amigo. El alma necesita aprender a confiar poco a poco como el amanecer aprende a vencer la noche. Esa misma noche, la madre le enseñó a orar, no con palabras grandes ni complicadas, sino con sencillez. «Di esto, hijo. Señor, cuida mis sueños y apaga mis temores, que tu paz me arrope más que las mantas». Eliab repitió la oración con voz temblorosa. Luego cerró los ojos, y aunque aún sentía la presencia del miedo, algo diferente comenzó a latir dentro de él, una semilla de confianza. Los días pasaron. En las mañanas, Eliab ayudaba a su madre en los campos, recogiendo espigas caídas. El sol calentaba su piel, y las risas de otros niños lo acompañaban. Pero al caer la tarde, cuando las sombras regresaban, su corazón volvía a inquietarse. Una noche, un fuerte trueno sacudió el cielo. Las ventanas vibraron y el viento se coló por las rendijas de la puerta. Eliab se escondió bajo las mantas, temblando. «Mamá», susurró, «¿y si el trueno me busca?» La mujer sonrió con ternura y le acarició el cabello. «El trueno no busca a nadie, hijo. Solo anuncia que las nubes están hablando con Dios». ¡Qué bonito eso, guardián! Que el trueno no asuste, sino que hable. Así es, porque todo sonido del cielo puede ser miedo o mensaje, según el corazón que escucha. Esa noche, cuando la tormenta rugía afuera, la madre de Eliab tomó una lámpara de aceite y la encendió. La llama danzaba suavemente, proyectando figuras sobre las paredes. «Mira, Eliab», dijo ella, «la llama brilla, pero no teme al viento, porque sabe que mientras tenga aceite no se apagará». «¿Y cuál es nuestro aceite, mamá?», preguntó el niño. «La fe, hijo», respondió ella, «la fe es el aceite del alma». Eliab no respondió, pero esas palabras se grabaron en su mente como fuego. Una tarde, un viajero llegó al valle. Era un anciano con un manto gris y ojos bondadosos. Traía consigo un saco lleno de semillas y un bastón tallado con símbolos antiguos. La madre de Eliab lo recibió y le ofreció pan y agua. Mientras comían, el anciano observó al niño y le dijo: «Pequeño, ¿por qué tus ojos parecen esperar algo, incluso en la luz del día?» Eliab bajó la mirada. «¿Por qué tengo miedo cuando cae la noche?». El anciano sonrió. «Yo también tuve miedo una vez, hasta que aprendí que el sueño del justo es un regalo». Sacó de su bolsa una pequeña piedra azul y se la entregó. «Cuando no puedas dormir, sujétala en tu mano y di: el Señor guarda mi descanso. No porque la piedra tenga poder, sino porque te recordará quién lo tiene». Eliab la aceptó con gratitud. «Ah, otra piedra, como la del caminante confiado. Me gusta cómo las pequeñas cosas se vuelven recordatorios de lo eterno». Sí, Liorán, Dios usa lo sencillo para enseñarnos lo profundo. Esa noche, cuando la oscuridad volvió a cubrir la aldea, Eliab tomó la piedra azul, la apretó en su mano y repitió las palabras que el anciano le había enseñado. Luego oró con calma y se recostó. El viento soplaba, las ramas seguían rozando la ventana, pero esta vez no sintió miedo. Soñó que caminaba por un campo lleno de luz y que una voz dulce le decía: «No temas, pequeño, yo velo tu descanso». Cuando despertó, la piedra seguía en su mano. Guardián, ¿crees que fue un sueño o una visita del cielo? ¿Y qué diferencia hay, Liorán? A veces el cielo nos visita en sueños para enseñarnos lo que despiertos no comprendemos. Desde aquella noche, el miedo fue retrocediendo como un río que se seca poco a poco. Eliab comenzó a dormir sin sobresaltos.
Su madre Saardi, al verlo tranquilo, daba gracias a Dios cada mañana. Pero un día, la mujer cayó enferma. La fiebre la mantenía débil y apenas podía hablar. Eliab la cuidaba con ternura, preparando agua fresca y orando junto a su lecho. Una noche, mientras velaba su sueño, la casa volvió a quedar a oscuras por una tormenta. Los truenos rugían, el viento golpeaba y por primera vez en mucho tiempo, Eliab volvió a sentir el viejo miedo asomar. Miró la piedra azul en su mano y cerró los ojos. «Señor», susurró, «no me dejes tener miedo, no por mí, sino por ella». Entonces, algo extraordinario sucedió. El miedo no desapareció, pero se transformó en valor, como si dentro de su pecho se encendiera una llama invisible. Tomó una manta, cubrió a su madre y comenzó a cantar un salmo que había aprendido en el templo. «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Y cuando terminó, la tormenta cesó. Al amanecer, la fiebre había bajado. La madre lo miró y sonrió. «Eliab, tu voz fue mi paz esta noche». El niño, sorprendido, comprendió que su oración no solo lo había guardado a él, sino también a quien amaba. Guardián, parece que el miedo fue el maestro que lo llevó a la fe. Así es, pequeño zorro. A veces el temor nos empuja a descubrir la fuerza que Dios escondió dentro. Los años pasaron y Eliab creció. Se convirtió en maestro en su aldea y cada noche, antes de dormir, enseñaba a los niños a orar. En su casa, sobre una repisa, guardaba la piedra azul. Decía: «Esto me recuerda que el sueño es dulce cuando el corazón descansa en el Señor». Y cuando alguno confesaba tener miedo a la oscuridad, él sonreía y respondía: «La oscuridad no es enemiga, solo está esperando que confíes para mostrarte la luz que llevas dentro». Qué hermoso final, guardián. Es como si el niño que temía a la noche se hubiera convertido en faro para otros. Así actúa la sabiduría divina. Transforma el temor en enseñanza, la sombra en consuelo, el sueño en oración. Y cada noche, cuando los niños repetían con él el proverbio de su infancia, parecía que el valle entero se llenaba de paz. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será dulce. Amén, guardián. Que así duerma todo corazón justo, bajo el manto de la confianza, donde ni la sombra tiene poder. El que vive conforme a la sabiduría de Dios, duerme sin temor, porque el justo no confía en la noche, sino en aquel que vela sobre ella. Qué historias tan bonitas, ¿verdad? A veces, las palabras más simples son las que más nos hacen pensar. Me alegra haber compartido este momento con ustedes y con mi buen amigo, el guardián. Así es, Liorán. Cada cuento deja una luz pequeña, pero viva en el corazón de quien escucha con fe. Hermanos y hermanas, el relato de hoy ha llegado a su fin, pero la enseñanza sigue caminando con nosotros. Yo soy el guardián de cuentos y junto a Liorán les esperamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que la paz y la gracia del Señor los acompañen siempre.